Estamos empezando. Le doy a grabar. Ismael, tienes que darle tú. Vale. Ya le he dado. Perfecto. Ahora sí, estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar. Queridos hermanos, vamos a empezar este tiempo de alabanza, de adoración. Como sabéis, hoy es un día para compartir. Hay hermanos que se han preparado para compartir hoy. Así que iremos dando paso. Y para comenzar vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Vamos a pedirle que Él dirija este tiempo y que sea un tiempo de bendición, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De darle gloria y honra a Él. Así que vamos a orar, ¿vale? Sí, Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, Señor, para darte las gracias por este tiempo que tú has provisto, Señor, en el que por este medio, Señor, nos podamos reunir, podamos alabar tu nombre, Señor, podamos leer tu palabra, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú dirijas este tiempo, Señor, de que tú estés, sabemos que tú estás, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, en nuestras casas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú dirijas, Señor, de que cada cosa cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, Señor, que pensemos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Padre, por lo que cada uno va a compartir de nuestros hermanos, Señor, por lo que han preparado, Señor. Y todo lo dejamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una alabanza. Vamos a comenzar con una canción, ¿vale? Vamos a esperar que lo pongan. Si alguien quiere compartir algo que no me haya dicho nada a mí ni a Ismael, lo puede escribir en el chat, ¿vale? Siempre que sea respetando un poco el tiempo, ¿vale? Porque ya tenemos más o menos organizado. Así que... Ya está, venga. Vamos. Somos un pueblo especial, llamados para luchar. Somos el pueblo de Dios, que nos recibió.
Ahí, a ver si se escucha mejor. Ahí. Cada uno con lo que tiene. Cada uno con lo que tiene. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y buenas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Amén, hermanos. Bueno, me gustaría que vayamos al Salmo 107. Iremos leyendo algunos versículos. Salmo 107, versículo 1. Dice la palabra: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Así también nosotros, hermanos, estábamos perdidos, estábamos, como sabemos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jehová, Dios, es bueno, y para siempre es su misericordia, como dice en su palabra. Por su gracia hemos sido rescatados, hemos sido redimidos. Claramente el Señor nos escucha y nos libra de nuestros problemas, ¿no? Yo creo que cada uno tendremos cientos de testimonios, ¿no? Que contar de momentos difíciles, de situaciones complicadas que el Señor nos ha respondido, ¿no? Y Él es el único capaz de darnos esa salida, esa paz, ese gozo en medio de la dificultad, en medio de los problemas, ¿no? Porque nosotros sabemos que, como Él nos dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Él mismo nos lo dijo, ¿no? Pero también sabemos que Él ya ha vencido. Entonces tenemos esa ventaja, ¿no? De saber que Él ya ha vencido por nosotros, ¿no? Y que todo lo que suceda, todo, Él lo tiene sujeto en sus manos, ¿no? En sus manos poderosas. Así que no se mueve ni un pelo de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Así que, hermanos, seguimos alabando al Señor con otra canción, y luego, cuando acabe la canción, le voy a pedir a Rubén que él active su micrófono cuando acabe la canción, la alabanza, y que él va a compartir algo. ¿Ven? Yo no oigo, Ismael. A ver, vale. Que es la responsabilidad, no te he hecho nada, nada. Por eso, Señor, las gracias hoy son pobres para siempre, porque bueno y soberano es, su amor
Claro, claro, para que eso, pero tiene que dejar, ella te lo tiene que dejar que se Que abre seque. todavía no, vamos. Que me abre Te está Claro. cargando. Oh, ¿por qué se escucha así? Por siempre Dios es fiel, dice esta canción. Así que, hermanos, vamos a darle paso a Rubén, que él quiere también compartir algo con nosotros. No se te oye, Rubén. ¿Le puedes activar el micrófono, por favor? ¿Ahora? Ahora sí. Oí, ¿no? Pues vamos a ir a Mateo, al capítulo 23, al versículo 11. Vamos a leer ahí en un breve momento y luego pasaremos a otro sitio. Pero quería resaltar esta palabra del Señor. Dice el capítulo 23, versículo 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y ahora vamos a ir un poco más atrás en el capítulo 20, que vamos a leer una historia que seguramente conocéis vosotros, muchos de ustedes. Me voy a poner las gafas porque es que no veo muy bien ya. Un momento. El capítulo 20 de Mateo también, y al 28. El micrófono, Rubén, se te ha apagado. Porque como lo mueva un poquillo se altera esto. Bueno, no sé si me habéis oído antes. La referencia nueva es en Mateo 20. Mateo 20, del versículo 20 al 28. Vamos a leer ahí un pasaje. ¿No se oye? No se oye. No se oye. No sé por qué salta esto. Sale como entrecortado, ¿no? ¿Me oís? ¿Me oís Sí, ahora? ahora sí. ¿Y ahora? Está cortado el micrófono. Sí, ahora. ¿Me seguís oyendo, no? ¿Me oís? Sí, Rubén, se te escucha. Bueno, como decía, estamos en el versículo 20 de Mateo 20 y aquí el Señor está con sus discípulos enseñándole ciertas cosas que tenían que conocer de primera mano y que por supuesto son también aseveraciones para nosotros mismos, ¿no? Dice el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedí. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, los 10 quiere decir los otros 10 discípulos, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, creo que conocemos bien este pasaje de Mateo, ¿no? Que también se repite en el libro de Marcos y creo que hace una referencia también Lucas. Y llama la atención, ¿no? Como la madre de los hijos de Zebedeo, que los hijos de Zebedeo son Santiago y Juan, ¿eh? Santiago o Jacobo, como se le llamaba al apóstol Santiago. Y aquí vemos que la madre de ellos, que hay un comentarista que se refiere a ellos o le pone nombre como Salomé, pues se acerca a Jesús y le hace una petición. En un principio podemos pensar que es una cosa normal, ¿no? Si nos referimos a las cosas del mundo, que una madre busque una posición buena o privilegiada para sus hijos, ¿no? En una petición a que él el que se lo podría otorgar, ¿no? Pero yo creo que aquí no es solamente la madre la que se dirige al Señor, sino que la mano está dirigida por ellos dos mismos, ¿no? Por Santiago y por Juan, ¿no? Que querían hacer ver al Señor, ¿no? Si era posible que ellos pudieran tener en su reino, en su hipotético reino, un lugar destacado en su corte, ¿no? Como las cortes convencionales de los reyes que existían en la antigüedad y que hoy también existen, ¿no? Rodeadas de consejeros, de ministros, en fin. En realidad, el Señor responde diciéndoles que no sabéis lo que pedís. En realidad ellos no sabían lo que pedían, ¿no? Pensamos que los apóstoles, los discípulos podían intuir que el Señor se iba a convertir en rey. La profecía del Mesías anunciaba que iba a ser un rey poderoso, un rey soberano, y que iba a restituir toda la gloria y toda la honra que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad. Pues en la antigüedad podemos pensar en tiempos del rey David, ¿no? Y el rey Salomón, ¿no? Que fue cuando alcanzó su cumbre como reino y como nación en el pueblo de Israel, ¿no? Pero el Señor aquí le hace una referencia a no saber lo que pedí, porque en realidad ellos no sabían lo que estaban diciendo, ¿no? Y la pregunta es sencilla, ¿no? Les dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos ligeramente, y esto que estaba preguntando el Señor Jesús no se lo preguntó a la madre de Santiago y de Juan, sino a ellos directamente, ¿no? Porque el Señor sabía que la petición salía de ellos, ¿no? Y ellos, pues muy precipitadamente, dijeron enseguida que sí, ¿no? Pero bien sabemos que el Señor aquí se estaba refiriendo a beber la copa que el Señor le había preparado a él, ¿no? Una copa de sufrimiento, de padecimiento, de muerte, de crucifixión, en fin. La obra que él tenía que hacer aquí en la tierra no estaba predestinada a la gloria mundana, sino más bien a un servicio no cualquiera, sino el sumo servicio, el servicio más entregado y el que más tenía tal vez que perder, ¿no? Como su posición, ¿no? Y los discípulos pues pensaban que esto iba a ser como un paseo de paseo, ¿no? Que van a entrar algún día triunfantemente en Israel, en Jerusalén, y que pues Jesús iba a ser coronado y ellos iban a ocupar puestos destacados en su corte, ¿no? El Señor les hace esta pregunta y ellos pues dicen que sí, ¿no? Verdaderamente, aquí estamos todos incluidos, ¿no? La copa que tuvo que beber el Señor Jesucristo, también hay creyentes que la tienen que beber, ¿no? Según en qué
en qué medida, ¿no? Hay algunos que prueban levemente algunas gotas y otros que son casi mojados completamente en ella, ¿no? Que sufren muerte, que sufren pérdidas, que sufren persecución. Y por eso dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, a estos y a los demás que estamos escuchando, que verdaderamente ellos la probarían, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasó, ¿no? Cuando el Señor murió y resucitó, en el paso del tiempo, muchos de los discípulos fueron martirizados, fueron muertos en algún caso por los romanos, en otros casos por los judíos, y padecieron y sufrieron lo que el Señor Jesucristo también probó, ¿no? Y vemos la reacción, ¿no? Después de esto de los otros 10, cuando se enteran de que estos hermanos están pidiendo un lugar destacado en el supuesto organigrama del reino del Señor Jesucristo, pues ellos se alteran, ¿no? Se enfadan, pero no se enfadan porque por el hecho en sí de que los hermanos hubieran pedido o hubieran cometido una falta, sino porque ellos también eran ambiciosos, ellos también querían sus puestos en este reino futuro, ¿no? Y esto de haber quedado un poco, de ellos haberse adelantado, pues no, a ellos no les hizo ninguna gracia, ¿no? Y entonces el Señor, como siempre hacía, ¿no? En vez de recriminarlos con dureza o hablarle duramente las cosas, pues los llama y les pone este símil, ¿no? De las naciones que en ese momento vivían y las que son paralelas a las que nosotros podemos estar viviendo, ¿no? Y dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿eh? Verdaderamente los que tienen poder y mando son los que lo ejercen y mandan y controlan y hacen que las cosas funcionen como a ellos les parece, ¿no? Y el Señor Jesús le hace ver claramente que eso no va a ser así en el reino del Señor, ¿no? Ni no ya solamente en el reino futuro cuando el Señor venga, sino que el Señor está aquí alegando a la posibilidad, no ya la posibilidad, sino el mandato de que nosotros lo imitemos a Él en su actuación, ¿no? En su vida, ¿no? Haciendo un servicio a los demás y como si fuéramos, aunque seamos mayores que ellos, aunque tengamos poder, aunque tengamos la capacidad de tener mando, pues humillarnos y hacernos como el más bajo de todos nosotros, ¿no? Pero esto el Señor lo está pidiendo, no solamente se lo pedía a sus discípulos, sino a todos sus discípulos venideros también, ¿no? Nuestra actitud con respecto a los hermanos debe ser una actitud de humildad, una actitud de entrega, una actitud de servicio, en el que nuestras prioridades queden relegadas a las prioridades de los hermanos, ¿eh? Y estos hermanos que son servidos por nosotros, asimismo, tienen que hacer lo mismo, ¿no? Con nosotros y otros hermanos, ¿no? Y este es el plan, esta es la idea de la sociedad que el Señor Jesús y Dios mismo tiene para su reino y para nosotros, ¿no? Que en ninguna manera nos engrandezcamos o nos pensemos que porque tenemos sabiduría o tenemos posibilidades, dinero, oportunidad, somos dignos de enseñorearnos de nadie, sino más bien que esa grandeza, esa posibilidad sea utilizada como servicio a los demás, ¿no? Y es lo que el Señor Jesucristo hizo, encontrándose en el lugar más elevado de todo lo que conocemos y de lo creado y del cosmos, podemos llamarlo como queramos. Él se humilló a sí mismo, se entregó y se hizo hombre, y siendo hombre, murió por cada uno de nosotros, ¿no? Sabiendo que es lo que al Padre le agradaba, porque quería venir en rescate de muchos. Y de esos muchos, algunos somos nosotros, ¿no? Pues pienso que esto es algo que debemos tener siempre en mente, ¿no? Es fácil olvidarlo, es fácil en el día a día comportarnos como egoístamente, ¿no? Porque nuestra naturaleza es lo que nos arrastra, ¿no? Nos arrastra a hacer estas cosas, ¿no? Pero el Señor Jesús no se comportaba de esta manera, ¿no? Lo podemos ver aquí, lo podemos ver en muchas más oportunidades y ocasiones en la palabra, ¿no? Así es que eso es lo que quería traeros esta mañana, ¿no? A mí me llamó la atención, ¿no? Y como el ejemplo del Señor es un ejemplo vivo en nosotros como Salvador,
no solamente su amor en este sentido tiene que ser algo permanente en nosotros, ¿no? Como un asidero, ¿no? Sino también una prerrogativa más es el servicio a los demás, el entregarnos a los hermanos, el entregarnos también a esta sociedad perdida que no conoce al Señor, en la medida de nuestras posibilidades, allí donde el Señor nos haya puesto, donde nos ha dado nuestros dones, donde nos ha dado capacidad para desenvolvernos, pero que esto sea efectivo en cada uno de nosotros, ¿no? Y no solamente de palabras o de oído, ¿no? Sino de hecho, que es como el Señor lo hacía, ¿no? Así es que si tenemos ocasión reflexionemos sobre esto, ¿no? Amén. Amén, amén. Así es. Ayer justamente estuvimos hablando con los jóvenes, con los adolescentes, acerca de eso, ¿no? De los talentos, ¿no? Los dones que el Señor nos da a cada uno y de cómo nosotros no tenemos que, como hizo el que escondió el talento, ¿no? Porque tenía miedo supuestamente de su Señor, de perder ese talento, y en realidad lo que era perezoso, porque como bien su Señor le dijo, él en vez de esconderlo, podría habérselo dejado a los banqueros, como dice la palabra, y por lo menos hubiera tenido los intereses, ¿no? Del tiempo que haya pasado, ¿no? De que pasó. Así que con los dones que el Señor nos da, como está diciendo Rubén, tenemos que pelear, hermanos, tenemos que esforzarnos. Como dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes. Y, y yo esto personalmente a mí mismo me lo estoy diciendo porque muchas veces caigo en eso, ¿no? En la pereza, en... Yo sé que puedo hacer más, sé que puedo hacer más y por eso justamente tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude, ¿no? A caminar, a seguir adelante, ¿no? Firmes. Y con respecto a esto justamente, me gustaría seguir leyendo el Salmo 107. Nos quedamos en el versículo 6. Voy a leerlo yo, el versículo 6, que decía, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Continuamos con el versículo 7, dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Al igual que el versículo 6, volvemos a leer esto, ¿no? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice que el Señor, volvemos a compartir esto, ¿no? El Señor dice que sacia el alma menesterosa, el alma necesitada. Y no solamente que la ayuda, sino que dice que la sacia, la llena de bien. Así mismo ha hecho el Señor con nosotros. Pero muchas veces ocurre que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, pues nos olvidamos de eso, ¿no? De ese hecho de nuestra vida de que el Señor está ahí para ayudarnos, ¿no? Y queremos confiar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Siempre suele ocurrir, ¿no? Al menos a mí me ha ocurrido. Y el Señor dice claramente en Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y yo creo que ese consejo, hermano, esa palabra es una palabra que deberíamos de tener grabado a fuego en nuestra vida, ¿no? Porque siempre intentamos hacerlo a nuestra manera y al final nos pasa como lo estamos leyendo, ¿no? En estos versículos. En medio de nuestra aflicción, cuando ya estamos metidos hasta dentro del problema, es cuando nos acordamos de ser el Señor y es cuando le pedimos socorro, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Tenemos que siempre tener al Señor siempre por delante,
¿vale? Él es el que nos ayuda, Él es nuestro socorro, nuestro ayudador, ¿no? El que está ahí con nosotros siempre. En medio de la angustia, porque Él mismo nos lo ha dicho, ¿no? En medio de esa angustia, Él ya ha vencido, hermano. Así que vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a escuchar otra canción. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Soy
Amén, hermanos. Al que el Hijo hace libre en verdad. En el nombre de Jesús, dice esta alabanza, ¿no? Y si continuamos leyendo el Salmo 107, a partir del versículo 14, que es donde nos quedamos, dice el versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero una vez más, hermanos, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Éramos esclavos del pecado, hermanos, pero el Señor, en el nombre de Jesús, como acabamos de cantar, como acabamos de escuchar esta canción, dice que desmenuza toda cadena, toda cárcel de pecado, hermanos. Él tiene el poder para hacer eso en nuestra vida y lo ha hecho. Y nos hace libres, como hemos escuchado en la canción. Si alguno está preso, aprisionado por pecado, pídale perdón a Dios, hermano, y Él nos libra, Él desmenuza, deshace toda cadena de pecado. Como hemos leído en varios versículos en este Salmo 107, una vez más, en medio de la aflicción, en medio de ese pecado, si le pedimos al Señor, Él nos va a librar. Amén. Voy a dar paso a Wilman, que va a compartir. Que tiene algo para compartir con nosotros. Gracias, Santiago. Buenos días, queridos hermanos. Dios me lo bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos un día más reunidos en el nombre de Jesús para alabar su santo nombre y aprender más de su palabra. La primera alabanza que puso Samuel, bueno, en este caso fue Ismael, habla mucho de la fidelidad del Señor, porque su fidelidad buena es agradable para nuestras vidas. Y como leyó hace un momentito Santiago en Salmo 7, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El Señor ha quebrantado todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos impedía llegar ante su presencia y todo lo que nos impedía alabarlo como Él se lo merece. Pero Él es fiel, querido hermano, y hasta el día de hoy ha sido fiel y sigue siendo fiel por amor a su nombre. He estado buscando la palabra fiel. Voy a hablar hoy mismo en la mañana sobre la fidelidad del Señor en nuestras vidas. He buscado en la Real Academia Española, dice: fidelidad es una noción que es en su nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con una fuente. Su significado original está vinculado a la lealtad y a la atención al deber. La fidelidad deriva de la palabra fidelitas, que significa fiel. Cuando la palabra fiel se emplea en el ser humano, yo creo que la fidelidad se puede romper, porque el ser humano no es completo como el Señor, puede permanecer error en su vida, pero en la vida del Señor, cuando nosotros, no hay error. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda, sin reserva. Es importante entender que Dios es fiel no porque Él cumple todos los deseos de su pueblo. Es importante saber que el Señor no cumple todos los deseos de su pueblo. Eso significa que el Señor no es fiel en ese sentido. El Señor es fiel en su palabra. El Señor es fiel por lo que está escrito, sino porque cumple todo lo que Él cumple todo lo que Él ha prometido en su palabra. Todo lo que está escrito, el Señor lo cumple, pero Él no cumple los deseos del corazón en cierta actitud, porque siempre he dicho a mis hijos: si tú tienes algo y vuelves a pedir algo, el Señor no te lo va a dar, porque Él es fiel en su palabra. Si tú lo necesitas, el Señor te lo da, pero según su voluntad, no la voluntad del hombre, porque ciertas personas seguimos la voluntad del hombre, pero nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que caminamos en su verdad,
conocemos que la voluntad del Señor es perfecto y la voluntad del Señor es buena para nosotros hasta el día de hoy, porque el Señor es fiel y cumple en su palabra. El fiel, me acuerdo ahora mismo con los antiguos profetas. Él fue con los grandes hombres de la Biblia. Fue fiel con David, fue fiel con Abraham, con Moisés, fue fiel con Elías, inclusive con el pueblo de Dios, con Israel fue fiel. A pesar que ellos le dieron en su espalda en cierto tiempo, él fue fiel. Él fue fiel en cada momento. Lo ayudó a pasar, le dio la fidelidad para pasar el pueblo de Dios a través del mar, a través del desierto, le quería dar la espalda del Señor, otra vez lo traía a su causa. ¿Por qué? Por amor a su fiel. ¿Y por qué? Por amor a Abraham, porque él le dijo, le dio la palabra que su pueblo, o sea, que él iba a dar la tierra prometida. Y esa fidelidad la mantiene hasta el día de hoy con nosotros. Yo creo, queridos hermanos, tenemos que estar alegres y gozosos porque esa fidelidad es para siempre. La fidelidad no es para mañana, ni para hoy, ni para pasado mañana. Su fidelidad es para siempre. Porque en el Salmo 38, en el Salmo, a ver, se me ha querido ir. Salmo 48, ¿qué dice en su palabra? Que Él aún más allá nos guiará en la muerte. Imagínense que Él guiarnos aún más allá de nuestra muerte. Su fidelidad es buena. Su fidelidad es agradable para con nosotros. Yo creo que tenemos que seguirlo a nuestro Señor Jesucristo hasta el final de nuestros tiempos. Su amor es inagotable y Él nos persigue con su bondad cada día. Renueva sus bondades con nosotros y debemos expresar en Él. Y su misericordia es grande cada día. Vámonos a Lamentaciones 3. Lamentaciones 3, del 22 al 24. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Nosotros tenemos que esperar hasta el día de hoy, queridos hermanos, en nuestro Señor. No tenemos que estar afanados de la vida. Siempre le he dicho a mis hijos, yo tengo 48 años. Yo desde que conocí al Señor, no sé si son 10 años o 12 años, y me acuerdo cuando mi abuelito me decía, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Pero queridos hermanos, el Señor es fiel porque Él quiere que cada uno nos arrepentamos del mal camino y que llegamos delante de su presencia. Cuando ella tenga todo lo que tiene que tener, Él vendrá. Pero no tenemos que dejar aparte orar para que Él venga pronto, para que Él mantenga su palabra, para que Él mantenga su fidelidad, porque su amor es para siempre. Y yo creo que hasta el día Él no ha desechado su palabra, la ha mantenido y su amor permanece por cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Yo creo que tenemos que seguir adelante, decir, Jesucristo viene pronto, prepárate, porque su palabra es fiel, su promesa es fiel. Mateo 28:20 dice que yo estaré, yo estoy con todos los días de tu vida hasta cuando yo venga. Y por tanto, esa es una palabra fiel y verdadera que nosotros tenemos que agarrarlo como una promesa maravillosa en nuestras vidas y tenemos que estar en pie por ello. Como Santiago dijo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que tenemos cada uno nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, no que nuestros caminos se va a volver como color de rosa. No vamos a estar enfermos, o no vamos a tener trabajo, o económicamente seremos ricos. No, eso no es así. La única esperanza que tenemos es que nosotros tenemos la esperanza que se llama Jesucristo. Entonces, no es que vamos a ser liberados de muchas maldades, es verdad que el Señor nos ampara y nos cubre con su sangre preciosa y posiblemente nos está amparando de muchas cosas malas y perversas al enemigo que a veces a simple vista nosotros no podemos ver, pero Él nos está cubriendo con su sangre preciosa y su fidelidad es buena hasta el día de hoy. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar parados fuertemente en la brecha. ¿Por qué? Porque atrás de nosotros hay muchas personas. Atrás de nosotros están nuestros hijos. Atrás de nosotros puede haber personas que no conocen. Y nuestra fidelidad, y nuestra comunión con Jesucristo tiene que ser verdadera y genuina. O solamente cuando tenemos los problemas buscamos a nuestro Dios. O solamente cuando tenemos enfermedad buscamos a nuestro Dios. O solamente cuando no tenemos trabajo buscamos a nuestro Dios. O solamente cuando estamos en la ruina buscamos a Dios. O solamente cuando nuestro matrimonio tambalea buscamos al Señor. O solamente cuando nuestros hijos descarrían buscamos al Señor. O solamente cuando tenemos problemas buscamos al Señor en la madrugada.
¿O solamente cuando tenemos ciertas cosas buscamos al Señor 3 veces al día? No, queridos hermanos. Su fidelidad es buena para todos los días con nosotros. Si su palabra dice que Él está todos los días, nosotros también tenemos que ser fiel a Él. Porque si Él nos cubre con su sangre preciosa de que amanece hasta que anochece y aún mientras dormimos, yo creo que Él es fiel. Nosotros no tenemos que separar en ningún momento los brazos del Señor. Dice que está, ¿qué? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y que le aman. Yo creo que eso es bueno, es agradable para nosotros. Es tan hermoso saber que, hermanos, que su fidelidad es tan agradable y perfecta que cuando nosotros somos tentados, Él nos libera. Imagínense que cuando somos tentados, Él aún nos libera y nos da la salida. ¿Qué Dios sobre la faz de la tierra? Estamos hablando con Dios con la D minúscula, no con la D mayúscula. ¿Qué Dios puede liberar a sus hijos? ¿Qué Dios nos puede liberar de la tentación? Y más de eso dice que nos da la salida. Es maravilloso saber que Él está pendiente de ti. Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Él está pendiente de cada uno de sus problemas, de su situación que tiene. Él está pendiente. Él se compromete a darnos la capacidad, la fuerza que nos necesitamos para resistir ante cualquier tentación. Y vosotros ya conocéis el versículo. 1 Corintios 10, 23. Vamos a ese versículo que el Señor nos da una promesa. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Yo digo, la fidelidad del Señor es a media. La fidelidad del Señor es completa para el ser humano. Es completa para nuestras vidas, es completa para tus hijos, es completa para tu hogar. La otra vez encontré a una señora, a un señor impío que no conocía al Señor y dijo, en mi casa no tengo trabajo, pero gracias a Dios no me hace falta el pan. Imagínese una persona que ha dicho eso que no conoce al Señor y dicho, gracias a Dios no me hace falta el pan. Su fidelidad es buena, agradable aún con las personas que no lo conocen. Él está ahí pendiente de esta persona. Posiblemente algún día vendrá a los brazos de Cristo. Posiblemente algún día vendrá por alguien que le comunique el evangelio del Señor, las buenas nuevas. Vendrá a los brazos. Pero el Señor desde ya le está mostrando que Él es fiel. Desde ya dice, hijo mío, yo soy fiel. No te separaré, porque aún más allá de la muerte yo estaré contigo. Es maravilloso saber que el Señor nos cuida, nos guarda cada momento de nuestras vidas. Ahora mismo la situación que está en el mundo, Él nos guarda y nos cuida. Él guarda nuestro salir y nuestro entrar. Él guarda nuestro levantar y nuestro sentar. Es lo que dijo Santiago. Ningún pelo de nuestra cabeza se cae sin su consentimiento. Pero como el mío se está cayendo, yo creo que el Señor ya tiene conocimiento de mí que se está cayendo mi pelo. Yo creo que el Señor es hermoso en nuestras vidas. Yo creo que tenemos que seguirlo, queridos hermanos. Aunque no podamos reunirnos en la iglesia, que es más bonito, que es más hermoso encontrarnos hermanos y abrazarnos y besarnos, como es el amor de Cristo, pero tenemos que seguirlo igualmente. Cuando ya se termine esta pandemia, es maravilloso volver otra vez a la iglesia, pero con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo, con el mismo amor, con el mismo ferviente espíritu para dar al Señor. Yo creo que, queridos hermanos, no tenemos que dejar al Señor porque su fidelidad es infinita y Él va delante de nosotros y siempre, siempre estará con nosotros, siempre, siempre hasta el final de nuestros días. Y con esto termino. Como lo dije antes, Mateo 28, 20. Y ese versículo a mí me encanta. Me encanta, me fascina porque no dice ni estarán, ni esas cosas, sino que estoy al momento. En este momento, Él está aquí. Él está aquí, aunque yo no lo pueda ver ni sentir, pero su hermosa presencia está conmigo. Y saber que Él me cuida, me guarda, es maravilloso. Mi corazón se alegra porque Él cuida a mis hijos, cuida a mi esposa, cuida a cada uno de los hermanos que está delante de aquí en este ordenador, también los cuida, los guarda. Él cuida a las personas que están padeciendo ahora mismo de enfermedades, Él los guarda y le da la fuerza necesaria. Porque si Él promete que está todos los días, así es. Amén, queridos hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, Wilma, por lo que has compartido. Y simplemente
recalcar ese versículo que acaba de leer Wilma. No os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, dice la palabra. Y estamos leyendo que el Señor desmenuza nuestro grillete, ¿no? Nuestra esposa, ¿no? Las cadenas del pecado, ¿no? Pero hay un paso previo que se toca en este versículo, ¿no? Que es las tentaciones, ¿no? De todo tipo. Y dice el Señor en su palabra que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Entonces, eso significa que si caemos en el pecado, en realidad podíamos haberlo resistido. No era algo inevitable, sino que el Señor mismo nos está diciendo que podíamos nosotros soportarlo. Y nosotros tomamos la decisión de dar ese paso más allá. Así que yo creo que también es una advertencia, ¿no? De estar atentos a que cuando tenemos una tentación, el Señor ya nos está diciendo de antemano de que podemos resistirlo, podemos aguantar. Así que, hermano, también es una palabra de exhortación, ¿no? Del Señor. Y ahora quiero dar paso a Norma, que siento como un pequeño temblor aquí, que está nerviosa y quiere compartir también. ¿Vale? Está aquí a mi lado. A ver si me sale todo lo que quiero decir. Pero bueno, a ver. Yo en esta semana, en estas 2 o 3 semanas, con Santiago hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y he estado pensando y reflexionando en cuando hace años, ya hace como más de 13 años, 12 años, que vivíamos nosotros en Madrid. Y yo recuerdo que yo cuando llegué aquí a Córdoba, estaba mi padre y me congregaba yo en el Laurel desde que llegué a Córdoba. Entonces yo decía, Señor, ayúdanos para venir a Córdoba. Después ya lo pusimos en manos del Señor, la iglesia empezó a orar. Era como algo casi imposible que Santiago le trasladan a Córdoba. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, solamente te pido eso, ya después el resto, Señor, no me importa. Yo quiero estar ahí en Córdoba con mi iglesia, y porque yo sentía y siento que la iglesia es mi familia, ¿no? Porque para los que somos extranjeros, sentir el apoyo de la iglesia es más importante muchas veces, o sea, que lo valoramos más, por decirlo de una manera, ¿no? Y cuando vinimos aquí, yo estaba súper agradecida, madre mía, qué agradecida estaba. Y después con el tiempo me fui olvidando, ¿no? Yo recuerdo que le dije esto al Señor, Señor, solamente eso quiero, eso te pido, Señor, ¿no? Y muchas veces damos por hecho las cosas que tenemos y nos olvidamos de las cosas que el Señor ya nos dio, ¿no? Y nos da todos los días, ¿no? Y no podemos reclamarle nada al Señor, no podemos nosotros pensar, Señor, mira, esto no me gusta, esto, porque todo lo malo, como hemos estado escuchando hasta ahora, que cada uno de la mano ha compartido también, todo lo malo que muchas veces nos pasa es por nuestras decisiones, ¿no? Cada uno de nosotros tomamos decisiones y que muchas veces nos perjudican o nos hacen bien, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que también dijo Rubén, ¿no? Del tema de los dones, porque justamente estamos hablando con los jóvenes ayer, y también Wilman del tema de proveer la comida y todas esas cosas, ¿no? Y yo quería leer en Santiago 1, 17 y 18, ¿no? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Y yo, pensando en eso, ¿no? Si pensamos en todas las cosas buenas, las cosas hermosas que tenemos, todo viene de Dios, ¿no? Como he dicho, ya damos por hecho, por ejemplo, que tenemos que ir a trabajar y no pensamos o sea, pensamos nosotros que por trabajar y conseguir en esta vida las cosas es por nuestro duro esfuerzo, por nuestro trabajo,
Por ejemplo, yo he trabajado mucho para conseguir esta casa, a mí me suelen decir mi jefe, he trabajado mucho, yo he bregado mucho, una cosa así, ¿no? Y no nos damos cuenta que si Dios no nos levanta, no hay casa. Si Dios no nos da la salud, no hay comida para trabajar y para comprar la comida y comer, ¿no? Y yo personalmente tengo que confesar que muchas veces me quejo, ¿no? Y me da vergüenza, porque pienso, digo, madre mía, tengo suficiente, tengo todo, ¿no? Y me quejo, porque no somos agradecidos con las cosas que el Señor nos da, somos ingratos, porque realmente no nos merecemos todo lo que Él nos da, porque el Señor podría habernos fulminado, ¿no? Hace mucho tiempo por todo lo que nosotros no somos con Él. Y nosotros, gracias a su misericordia y porque Él no cambia, podemos disfrutarnos de las cosas que disfrutamos. Y el aire que nosotros respiramos, el latido de nuestro corazón es Dios. Nosotros no tenemos control de absolutamente nada, aunque nosotros pensemos que así es, ¿no? Y también estuve leyendo el Salmo 73 y en el Salmo 73, Asaf, el que escribió el Salmo 73, dice que él vio la prosperidad de los impíos, ¿no? Y dice que dijo en su momento, por poco resbalaron mis pies, dice, porque él veía que la gente impía prosperaba y prosperaba y él decía, yo que soy hijo de Dios, cada vez me va peor, ¿no? Que vivo con lo justo y los impíos que se burlan de Dios van cada vez más holgados, ¿no? Pero Asaf dice después, hasta que entré en el santuario y recordé cuál es su fin. Y nosotros sabemos, ¿no? Que aquí tienen todo, que aquí esta gente puede tenerlo todo, la persona que no conoce al Señor puede tener todo lo que quiera, pero su fin, que es, mm, dice, es un tormento, ¿no? Y yo aquí puedo tener poco, pero mi eternidad es gloriosa. Yo quiero ser más agradecida, ¿no? Y no pensar en las cosas que podía tener. Si vienen bien, yo obviamente voy a esforzarme, voy a trabajar, no voy a sentarme en el sofá, estar todo el día dormida, ¿no? Pero que eh, me voy a mirar y trabajar sin dejar de lado las cosas que tengo, ¿no? De disfrutar las cosas que tengo. Y yo con el tema de Abigail, bueno, nosotros eh, lo hemos pasado mal en esta semana y me he dado cuenta de eso, ¿no? Que cuando somos agradecidos, tenemos más paz y más gozo con las pequeñas cosas, porque cuando, como digo, que tu hija pueda respirar bien, que tu hija esté sana, es Dios, ¿no? Eso es un golpe de realidad que muchas veces el Señor, y estamos agradecidos por eso, porque el Señor nos enseña, ¿no? Que no somos nosotros, sino que cada acto, cada cosa y cada pan, cada aire que estamos recibiendo es Él. Y, y que Santiago aquí dice que quiere que miremos lo bueno y recordemos que todo lo bueno viene de Dios. Y viviríamos, yo creo, o sea, viviríamos mejor si recordásemos eso todo el tiempo, ¿no? Que todo lo bueno viene de Dios. Y la inmutabilidad de Dios, o sea, que Dios no cambie, para nosotros eso es una confianza increíble, ¿no? Porque Él no es como nosotros, que un día está bien y dice, bueno, hoy voy a bendecir a todo el mundo. Y al otro día dice, bueno, hoy que mueran todo el mundo, ¿no? Nosotros tenemos esa confianza. Y en Malaquías 3:6 dice que porque Él no cambia, le dice al pueblo de Israel, no están todos muertos, ¿no? Y yo creo que nuestra seguridad, una de las seguridades más grandes que tenemos es que Dios no cambia y que no nos va a pagar conforme a lo que nosotros merecemos, porque Él dice en su palabra que con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y a raíz de toda esta semana,
Norma, se te apaga la imagen y el sonido. Se fue. Hola, hola. Parece ¿me que escuchan? se han salido de la reunión. Han tenido un problema, creo que no ¿Me los veo escuchan? por ahí, Hola. ¿no? A ver. Creo que están fuera. Sí, no se le ve. Ismael, ¿tú me oyes? Sí, te escuchamos, Santiago. Vale, puedes seguir, tu mujer, sí. ¿Está ahí? Parece que tiene un problemilla con la conexión. Ahí está. Vamos a poner, a ver, si ponemos una canción de mientras y a ver si se conectan. Hola, hola. Vale, parece que están ahí. ¿Me oye, Sí, Ismael? ahora, Santiago, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido yo o ha sido general? Vale, continúa normal. No, y ya nada, para terminar quería leer Romanos 8, ¿no? 8, 38 y 39, que es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Que dice, antes, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que la confianza, que esa es la confianza que nosotros tenemos, ¿no? Y las promesas que el Señor nos da, que Él no miente y que Él no cambia. Y que a pesar de las circunstancias en que nosotros nos podamos encontrar, que podamos encontrar gozo en esas cosas, ¿no? Que si mi hija se pone enferma, que si no tengo trabajo, que si me falta lo que me falte, yo sé que el Señor conoce mi necesidad y Él sabe con qué propósito me está mandando esas cosas, ¿no? Y como dije hace un rato, que eso es una cosa así que quiero para mí, ¿no? Ser más agradecida, porque yo creo que el Señor quiere eso de mí, ¿no? Quiere enseñarme que el que controla las cosas es Él y que tengo que ser agradecida con las cosas que me da y que me da mucho, ¿no? Porque mi paso aquí en este mundo es temporal, pero mi eternidad es gloriosa. Y era solamente eso, hermano. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor y le pido a Manolo que esté preparado, porque después de la alabanza le vamos a dar paso a él para que comparta.
Bueno, damos paso a Manolo, que va a compartir también con nosotros. Manolo, ¿puedes activar tu micrófono? Esperamos que Manolo active el micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora se te oye. Sí, ahora se te oye, Manolo. ¿Vale? ¿Me oís, no? Muy bien, solamente quería compartir brevemente un pasaje que cuando me toque predicar, pues lo compartiremos más ampliamente, pero solamente pues compartir ciertos aspectos que nos da unas pinceladas sobre lo que nos habla este pensamiento, ¿no? Y está en Lucas 6:46, la parábola de los dos cimientos. Y vamos a leerla. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Aquí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no?, de este pasaje, pero quiero hacer hincapié en dos o tres cosillas, ¿no? La primera es que dice el versículo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y una de las primeras cosas que podemos ver aquí es que el Señor Jesús no le está hablando a incrédulos. Los incrédulos ni siquiera escuchan la palabra de Dios. Los incrédulos ni siquiera escuchan el mensaje del Evangelio. Así que el Señor aquí le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes que están escuchando la palabra de Dios. Le está hablando a personas que están reunidos en las iglesias evangélicas en un día como hoy, escuchando la palabra de Dios. Así que el Señor nos lo está diciendo a todos nosotros: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y es interesante ver aquí también, ¿no?, que hay creyentes en que tienen al Señor como Salvador, pero no es lo mismo tener al Señor como Salvador que tener al Señor como Salvador y Señor, porque no es algo que no se puede tener. Tenemos al Señor como Salvador, tenemos que tener también al Señor como Señor. Eso quiere decir que somos siervos de Él. Mirad, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿eh? Y el Señor nos sacó de la esclavitud, del yugo del pecado, para llevarnos a otro yugo, que es su yugo. Y el Señor nos dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que somos esclavos igualmente. Pero somos esclavos o bien del pecado o somos esclavos del Señor. O llevamos el yugo del pecado o el yugo del Señor. No podemos estar en mitad de los dos o en mitad de la nada. Aquí hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas que el Señor nos indica aquí que no hay más en la vida. Solamente estas dos personas son dos constructores que edifican una casa. Y la diferencia está
¿En dónde está puesto el fundamento de esa casa? Es decir, el fundamento de nuestra vida. ¿Dónde estamos fundamentando nuestra vida espiritual? Si la estamos fundamentando de una manera sensata o de una manera insensata. Porque aquí nos dice, todo aquel que viene a mí, le oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y mirad, no siempre va a haber buen tiempo, no siempre va a haber sol, no siempre va a estar el cielo despejado de nubes. Y hay personas que piensan que no les va a pasar nunca nada en la vida, que nunca van a venir problemas a su vida, que nunca van a venir inundaciones a su vida, que nunca van a venir tempestades a su vida. Y no es así. Las tempestades, los problemas en la vida siempre van a venir. Y aquí el Señor nos marca la diferencia. ¿Dónde queremos edificar nuestra vida? ¿Dónde queremos poner nuestra confianza? Y hay dos tipos de edificaciones aquí. Y a lo largo de la experiencia podemos ver cómo hay realmente hermanos que han pasado por pruebas, pero vamos, para acabar con ellos durante 7 vidas. Pruebas muy duras, pruebas de haber perdido a familiares, a seres queridos, a hijos. Pruebas muy duras y están firmes ahí en la fe. Están firmes porque han edificado su vida en la roca, que es Cristo. Y siguen firmes, y siguen sirviendo al Señor, y siguen confiando, poniendo su casa en el Señor, su fe en el Señor. Mientras hay otros que por cualquier cosa ya se derrumba su fe. Me han fallado mis amigos, me han fallado mis padres, me han fallado el pastor, me ha fallado la gente. Y se apartan. ¿Y eso por qué? Porque no está fundada sobre la roca que es Cristo, hermano. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, porque todos somos constructores y edificadores de nuestra vida. Y puede que te fallen tus padres o tu familia, pero el Señor nos llama a que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo, que es la roca que no se mueve. Que cuando vengan tempestades a nuestra vida va a permanecer firme. Y creedme que van a venir tempestades, porque Dios prueba nuestra fe siempre, de una manera o de otra. No va a estar el cielo siempre azul ni despejado. Van a venir nubes y van a venir ríos que den con ímpetu contra nuestra vida, pero debemos estar con nuestra vida edificada en los cimientos que es Cristo Jesús. Y bueno, esto es brevemente lo que yo quería compartir con ustedes. Ya cuando me toque predicar, pues vamos a ahondar mucho más profundo, ¿no? en este pasaje. Y nada, solamente eso es lo que yo quería compartir. Que el Señor los bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Manolo. Vamos a continuar. Nos queda una alabanza, una canción más. Y vamos allí. Y a continuación, Rosa Mari va también a compartir con nosotros unos versículos. Así que le pido a Rosa que esté también preparada. No, tú no eres de aquí, no eres de acá.
Es para que escuche lo que dice. Si tú no estás en mí, yo desespero, ¿Vale? pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a dejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. Tú me dices, ¿Cómo voy a la pongo entera, ¿no? En 4 minutos. si solo tú tienes palabras de vida? Tengo buenos días. Me salió pillado. Separado de ti, no soy nada. No, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a dejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi vida? Si solo tú tienes palabras de vida. Sigue. ¿Qué? Que sigue. No, no, sigue. Corta, corta. Amén, amén. Vamos a dar paso a Rosa Mari. Si puedes activar tu micrófono, Rosa. Hola, Ahora. Te ¿se me te oye? Ya, pues buenos días a todos. Me alegro de veros y me siento muy satisfecha en el Señor porque aún con todas las circunstancias y todas las calamidades que hay a nuestro alrededor, seguimos aquí y seguimos viéndonos y seguimos disfrutando de vernos. Entonces, la verdad que es precioso lo que el Señor está haciendo con nosotros porque podríamos estar cada uno en nuestra casa, en nuestra historia y Él está haciendo que estemos unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo por deciros que esta semana estuve escuchando algo por internet y me vinieron algunos versículos que sí, que algunas veces pues yo creo que muchas personas se hacen estas preguntas o incluso nosotros mismos podemos habernoslas hecho. Y hablo en Deuteronomio 5:6. Entonces, yo lo tengo aquí delante, bueno, habla de los 10 mandamientos. Y empiezo por el 6, que es donde dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí Dios certifica que Él es el que está diciendo esas cosas. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nos certifica que Él es el que habla y al mismo tiempo nos dice lo que ha hecho por nosotros. Lo que ha hecho, pero no en ese momento, sino lo que ha ido haciendo por nosotros durante toda la historia desde que se hizo el mundo y lo que sigue haciendo por nosotros, nos sigue sacando de tierra de servidumbre y nosotros seguimos cayendo en el mismo problema. Pero bueno, volviendo a eso, bueno, lo que quiero decir con esto es que el Señor aquí certifica que Él es el que habla, ¿no? Y ahora continuamos con los versículos 7, 8 y 9, que dicen,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en la agua debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí veo yo como que se dicen ahí unas palabras muy duras, ¿no? Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero dice detrás de los que me aborrecen. O sea, no es hasta la tercera y cuarta generación de todo el mundo, no. Es solo de los que lo aborrecen. Aún así son palabras muy duras. A alguna gente pueden parecerle incluso hasta injustas, pero Dios no es injusto. Es todo lo contrario. Él es justo. Entonces, ¿cómo es que si una persona peca contra Dios, sus hijos, sus nietos, bisnietos, incluso hasta tataranietos, van a pagar las consecuencias? Primeramente observamos que Dios ha tenido misericordia de su pueblo sacándolo de la esclavitud, como ahí dice en el capítulo, en el versículo 6, ¿no? Y, a ver, que no me pierda yo. Y solo le está pidiendo que no cometan el pecado de idolatría, porque esto traerá consecuencias. Yo siempre me acuerdo cuando un día hablando con Alejandro, él me decía que el castigo no nos lo daba Dios, que nos lo hacíamos nosotros mismos, o algo así, ¿no? Que todo pecado que nosotros cometíamos tenía sus consecuencias. Y es como si tú empiezas a tirar piedras para arriba, pues puede que te caigan todas en la cabeza, o por lo menos algunas, ¿no? Entonces la consecuencia de tirar piedras hacia arriba es que te puedan caer encima y te hagan daño, ¿no? Entonces el pecado, pues, de idolatría traería sus consecuencias, ¿no? Y podríamos, bueno, hay muchísimas experiencias que podríamos contar todos de personas que conocemos o simplemente pues que las sabemos, ¿no? Y yo recuerdo que hace muchos años pues teníamos nosotros unos amigos y tenían hijos de la edad de los nuestros y bueno, nos juntábamos, íbamos a sitios juntos, en fin, estábamos juntos. Entonces, aquel padre de familia se declaraba republicano. O sea, no creía tampoco, además ateo, ¿no? La religión que le enseñó a su hijo pues fue esa. Entonces sus hijos pues evidentemente han seguido siendo ateos. No sé si republicanos hoy día, pero por lo menos ateos sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, los criaron sin temor de Dios, ¿no? Y aunque no son malas personas, porque no lo son, son buenas personas, muy buenas personas. Pero bueno, uno de ellos pues estudió una carrera, se hizo, vamos, está trabajando en un sitio muy bueno y gana dinero, pero no ha conseguido lo que esa persona buscaba. No, tiene eso, tiene esas cosas que son buenas. Sus padres siempre los motivaron pues, a echarse, por ejemplo, a la chica, ¿no? Echarse un novio pues, que tuviera posible, si podía ser, que fuera hijo de don fulano o don mengano, porque si no era de don fulano, pues entonces no. Entonces, pues esa chica pues, estuvo unos novios y otros, siempre buscando un poco el interés. Y al final, pues con casi 40 años que tendrá hoy día, pues no tiene nada fijo todavía. Sus amigas pues han tenido hijos, ella pues no. Y en fin, entonces por las consecuencias de eso, de ese padre que no le enseñó un camino en condiciones, pues puede ser eso, ¿no? Que luego pues, repercuta en lo que ocurre luego después, ¿no? No quiere decir eso que todas las personas que no se casan o que no tienen hijos sea por ese motivo, es por poner un ejemplo. Como si dijera que ¿qué podemos conseguir si quemamos nuestra casa? Pues nos quedamos sin casa, que no tenemos nada que darle a nuestros hijos, ¿no? Entonces el pecado tiene siempre sus consecuencias y yo creo que aquí es lo que Dios trata de decirnos, ¿no? Que esa consecuencia del pecado pues la van a llevar nuestros hijos porque no van a tener lo que podrían haber tenido si nosotros no hubiéramos cometido tal pecado y también pueden llevarlo incluso nuestros nietos. Por ejemplo, el pecado de idolatría, que es tan grave porque ningún idólatra entrará en el reino de los cielos,
pues se lo vamos pasando. Si yo soy muy creyente de tal santo y venero y llevo a mi hijo allí y ellos pues van y ponen velitas y eso, pues puede que con el tiempo sus hijos, sus nietos y sus bisnietos sigan haciendo la misma cosa, ¿no? Entonces, pero tenemos al final del versículo 9, ya os he dicho que dice de los que me aborrecen, ¿no? De las personas que no buscan a Dios, que no quieren a Dios y que incluso pues reniegan de Dios, ¿no? A esas personas a las que el Señor le está diciendo, vamos, tiene esta, digamos, promesa, la tiene para ellos. Pero en el versículo 10, pues dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es una promesa preciosa, ¿no? Que tenemos un Padre misericordioso y muy generoso. Entonces Él nos da, pues solamente con eso, ¿no? Con los que solamente dice que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Es precioso, ¿no? Entonces, yo hago comparación con otros versículos que están en Ezequiel 18:2, y voy a por ello, y que dice así. En el 18:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Nuevamente tenemos aquí que quien habla es Jehová, es Dios, ¿no? O sea, no nos cabe la menor duda que la palabra es de Jehová, ¿no? Y dice, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron la uva agria y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pertenece, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí un poco pues dice lo contrario a lo que hemos estado viendo antes, pero al mismo tiempo dice lo mismo, claro. Entonces, yo creo que en esta ocasión pudiera ser que Dios quisiera hacerle entender a su pueblo que lo que había dicho antes no se tenía por qué interpretar que a todo el mundo pues iban a tener la maldad por cualquier cosa que hicieran, pues iban a tener, sino solamente era a las personas que no lo aman, ¿no? Y que no hacen su voluntad. Aquí nos aclara que la persona que peca es la persona que morirá, ¿vale? Y entonces luego me encantaría que pudierais leer todo el capítulo 18 de Ezequiel, porque por amor al tiempo no me quiero extender, pero deberíais leerlo porque realmente es muy esclarecedor. Y dice, pone cada cosa en su sitio, ¿no? Pone, a ver si lo tengo por aquí mejor dicho, en el versículo 3, vamos a ver, dice, nunca más tendréis que usar este refrán, nunca más, ¿no? En el versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Habla en el versículo 5 de un hombre justo y dice que, bueno, ese hombre, pues, dice aquí en el versículo, vamos a ver, 9, dice, este vivirá, dice Jehová el Señor, el hombre justo, ¿no? Dice el que, dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Luego habla que ese mismo hombre pudiera tener un hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta. Y esa persona no vivirá. Aunque su padre haya sido muy bueno, esa persona, pues el Señor lo va a condenar, ¿no? Pero luego habla de que ese hijo tiene un hijo, que sería el nieto del primero. Y ese, pues, sí hace lo bueno, pues porque su padre haya sido malo, no va a ser condenado. Va a ser, o sea, dice aquí, el alma, vuelve otra vez a decir, dice, y si dijereis, porque el hijo dice, ¿por qué el hijo llevará el pecado de su padre? Pues pues el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego, pues, continúa, a ver que lo tenga por aquí, habla de esa misericordia que el Señor tiene con todos, con los justos y con los injustos, y habla que si el injusto
se arrepintiere, el Señor lo va a perdonar. Y que si el justo en algún momento pues deja de ser justo, pues el Señor lo va a condenar. Yo ahí me da que pensar un poco, que a lo mejor alguien que entienda un poco más de mí, que yo, de esto, pues me podría explicar con el tema de que la salvación no se pierde. Se ve que aquí pues dice algo como que si yo soy la mejor del mundo, pero ahora al final de mi vida pues digo, mira, que paso de todo y hago mi vida. Dice aquí el Señor que no. Que no me voy a salvar, porque yo antes haya dicho que era muy bueno y haya hecho muchas obras y muchas maravillas. También la verdad es que los tiempos del Señor no son los nuestros y Él sabe desde el principio del mundo quiénes vamos a seguir en su palabra hasta el final y quiénes no. En fin, eso sería otra historia, pero bueno, quiero decir que el Señor puede librarnos, de hecho para eso murió por nosotros, porque al final y al cabo todos somos pecadores, más o menos. Entonces, el Señor al final nos perdona si nosotros nos arrepentimos de verdad y de corazón y cambiamos de camino, como hizo con el ladrón que crucificaron a su lado, ¿no? Entonces, bueno, pues en conclusión, quiero decir pues, que el alma que pecare, esa es la que morirá. Si el impío se arrepiente, vivirá. Si el justo se volviera a su maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Y luego, pues quiero hacer mención a lo que está leyendo Santiago en el Salmo 107, pues que en el versículo 1 dicen que clamaron a Jehová y a los libró. Luego lo dice también en el versículo 6, lo dice también en el 13, lo dice también en el 19 y en el 28. Entonces, creo que esto es una buena terminación para lo que os he hablado. Pues clamaron al Señor y Él lo libró, ¿no? Entonces, pues, a ver si tengo aquí alguna cosita más por aquí, en el 32. Dice, concluyo, dice en el versículo 32 del 18 de Ezequiel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. No sé si habré expresado bien lo que quería decir, espero que hayáis sacado algo en provecho, para mí ha sido de bendición y nada, que os quiero. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa, por lo que has compartido. Muchas gracias a todos los hermanos que han compartido en realidad. Y ahora vamos a pasar a la mesa del Señor, pero antes quiero hacer un pequeño comentario por encima de algo que quería compartir, pero que ya por el tiempo no voy a poder hacerlo. Y es acerca de... Santiago, se te quita el micro. Ahora, hola, ahora sí. Quería comentar un relato muy por encima, porque ya no nos va a dar tiempo, que está en Hechos 3, que es, todos conocemos la historia, ¿no? de este cojo, ¿no? Que fue sanado. Y yo creo que viene muy al caso de lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a compartir esta mesa del Señor, estos símbolos. Porque al igual que este cojo fue sanado por Pedro, no fue por el poder de Pedro, porque Pedro tenía un poder, sino que utilizó unas palabras, tenía una fe, y estas palabras que él utilizó para cuando se sanó el cojo, ¿no? Fue en el nombre de Jesús, ¿no? Dice que le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y dice que en el nombre de Jesús, en cuanto dijo estas palabras, dice que se empezó un brinco, un salto, ¿no? Y se puso en pie. Pues de la misma manera, nosotros, igual que ese cojo, nosotros estábamos en una situación aún peor que ese cojo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un día, nosotros escuchamos una palabra, escuchamos una oración, o leímos algo, cuando todavía no conocíamos al Señor, ¿no? O cuando no lo habíamos aceptado aún.
Y vimos esa luz, ¿no? Vimos esa luz en alguien, en un testimonio, en algún lugar, vimos esa luz. Y allí escuchamos esas mismas palabras, en el nombre de Jesús. Y el Señor tocó la puerta de nuestro corazón y entró en nuestra vida, hermanos. Y todo esto, ¿por qué? Porque son poderosas estas palabras. Porque el Señor derramó su sangre, murió por cada uno de nosotros. Y mediante ese hecho, mediante esa obra que Él hizo por nosotros, nosotros hoy podemos hablar todo lo que hemos hablado, hermanos. Podemos acercarnos a Dios libremente. Podemos pedirle auxilio, podemos pedirle socorro al Señor en los momentos de dificultad. Podemos edificar, sobre, como comentó Manolo, sobre esa roca fuerte. Podemos confiar, como dijo Norma, porque Él no cambia. Él es inmutable, Él no cambia. Hoy, Él es siempre igual. Lo que está escrito en la palabra, eso es lo que hay. Así que, y todo eso, gracias a esa obra, a esa salvación que Él nos regaló por medio de ese sacrificio que vamos a recordar ahora, por medio de estos símbolos, de este pan, este vino. Y para ello vamos a irnos a 1 Corintios 11, versículo 23. Pero antes le voy a pedir a nuestro pastor, a Ismael, que ore por estos símbolos y así que vamos a orar. Muy bien, pues, ¿les parece? Vamos a orar un momento y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, honramos tu nombre en esta hora, Señor. Queremos darte la gloria y la honra porque solo tú eres digno de recibir la palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor, por la palabra que hoy hemos podido escuchar de nuestros hermanos, Padre. Nos enseñan que tú estás en nuestra vida, que nos cuidas, Señor, que tú vienes pronto, Señor, y oramos en este sentido, Padre, recordando a través de estos símbolos tu victoria en la cruz, Señor. Gracias por esa sangre que tú derramaste, a través de la cual obtenemos la remisión de nuestros pecados, y nos ven limpios, santos, inmaculados en tu presencia, Padre. Gracias por tu cuerpo entregado, Señor, como cordero inmolado, Señor, puro, santo, que cumplió la justicia divina, Señor, que abrió un camino nuevo y vivo a través de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, para poder hoy estar en el lugar santísimo, Señor, y disfrutar de tu presencia, Padre. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu iglesia en Laurel, Padre. Gracias por cada familia, Señor, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, Padre, por el privilegio que tenemos de estar juntos, Señor, congregados delante de estos símbolos que representan tu gran victoria, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y te damos la gloria y la honra por lo que tú mereces. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos terminando ya. Quiero agradecer a cada uno de los hermanos y hermanas que han compartido hoy, porque sabemos que esto implica un esfuerzo, una dedicación, un tiempo de prepararse y
y la verdad que es de agradecer por ese esfuerzo que han hecho y por lo que supone para nosotros, ¿no? Recibir esa palabra, ¿no? Ese testimonio, esa lectura o lo que hayan compartido, ¿no? Cada uno. Así que muchas gracias y le damos gracias a Dios, ¿no? Por este tiempo que hemos podido compartir. Y tenemos un anuncio que es que el domingo que viene vamos a estar ya en la iglesia. Tenemos un aforo del 50%. Vamos a emitir desde la iglesia, vamos a tener la reunión desde la iglesia, pero vamos a emitir como siempre por YouTube, ¿vale? Ya no va a ser por Zoom, sino va a ser por YouTube. Ya estaremos mandando el enlace correspondiente. Y no sé si hay algún anuncio más de algún hermano, alguien que quiera decir algo. Pues, pastor. Santiago. Sí. El miércoles estamos a las 8 por Zoom, ¿vale? Y bueno, el sábado con normalidad la reunión de jóvenes y adolescentes. Correcto. ¿Vale? Vale. Pues nada, hermano, que Dios les bendiga y un beso y un abrazo fuerte para todos. Amén. Amén. Dios. Dios. Bendiciones. Dios bendiga. Dios. ¡Feliz Navidad! Por cierto, ¿dónde está Abigail? Santiago, que no la veo. Adiós, hermano. Está escuchando en la habitación. Está, pero está con el... Quitado con el... ¿Está ahí? No, yo sé. Se ha desconectado. Adiós, chicos, adiós. Dios me lo bendiga mucho. Gran abrazo. Adiós. Gracias. Bendiciones, bendiciones.